Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Paris Reagan, Joseph Larson, también me acompaña John Rosenstern y Dave Smith, y es un placer estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Lo que vamos a estudiar el día de hoy ya lo tratamos en la previa programación extensamente, pero es tremendamente importante y vital, y yo quiero cubrir cierto terreno que cubrimos en la previa programación por la gran importancia de estos versículos. Y vamos a empezar en el versículo 12, en el capítulo 10 de Daniel, por favor. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y he venido a consecuencia de tus palabras. Desde el primer día se refiere a su petición a Dios y su esfuerzo de entender el propósito de Dios sobre su pueblo. Luego Dios comisionó a Gabriel para venir a él. Adelante, versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia se refiere a un ángel malo designado por Satanás para controlar el gobierno de Persia, que por supuesto fue hecho sin el conocimiento de su rey terrenal. Este pasaje parece revelar que Satanás pone un agente a cargo de cada nación, un ángel caído. Y si es así, esto explica el odio nacional de los movimientos nacionales. Del mismo modo, Dios tiene a sus ángeles angelicales operando en oposición a Satanás. El conflicto de Efesios capítulo 6 y la batalla de Apocalipsis capítulo 12 armoniza con esta suposición. Y esto es lo que está sucediendo y lo hace extremadamente importante. Gabriel le aparece a Daniel. Daniel está buscando el rostro del Señor incesablemente, clamando a Dios, ayunando, orando, y Gabriel le aparece a él. Y no sé si fue en una visión o en realidad, no lo sé, no puedo responder a ello, pero le aparece a Daniel y dice que él ha venido del reino de Persia, donde estuvo 21 días, dice. Que él allí estuvo enfrentando al ángel caído que había sido enviado allí por Satanás para detener lo que Dios quería hacer con Persia. ¿Y qué era lo que Dios quería hacer? Él quería traer a Alejandro el Magno a tomar control, pero no piense que Alejandro el Magno era un hombre de justicia, porque no lo era, pero tenía que ver con muchas cosas, con lo que estaba sucediendo en aquel entonces, y tenía que ver con lo que todavía no había sucedido, porque el hombre que Gabriel quería, él tuvo que enviar a Miguel a buscarlo para que le ayudase. Y eso muestra lo fuerte que era ese ángel caído. Tuvo que ser ayudado, tuvo que ser un ángel caído muy poderoso para que Gabriel tuviese que guerrear con él 21 días. Considérelo. Sabe, hermano Swagger, la palabra que se usa aquí para príncipe es la palabra zar en hebreo y significa gobernador principal, así que significa más que un príncipe. Pensamos en un príncipe como en el linaje de los reyes, pero esto significa un gobernador principal. Era el ángel encargado, el ángel caído encargado de este imperio. Así que ese individuo, quien quiera que sea, estaba tratando de retener fuertemente su autoridad y liderazgo por encima de ese gobierno para sostenerse a sí mismo. Así que se requirió de los poderes del cielo para Pero sacarlo. pensamos en Gabriel, uno de los ángeles más poderosos en la creación de Dios, y Miguel, el único arcángel en la creación de Dios. Y tomó a ambos para poder llevar esto a cabo, porque Satanás quería que otro gobernante tomase el control o que el que estaba allí permaneciese. Ahora, esto sucedería en más de 100 años en el futuro. No iba a suceder en ese momento presente. Y eso nos muestra un poco la manera como las cosas se llevan a cabo en el mundo espiritual. Muchas veces, 100, 200 años antes de que suceda,
viene, Dios da la revelación. Así que él luchó con este ángel caído por unos 21 días o algo así, para evitar de que él trajese a quien él quería, a quien Satanás quería, que no gobernase a Persia en lugar del que Dios quería. Y eso nos muestra que Dios tiene la última palabra en estos reinos, ¿no? ¿Cree usted que el día de hoy la movilización de naciones en cuanto a su transición, por ejemplo, nos fijamos en los últimos 200 años, naciones prominentes del mundo, países como Inglaterra, Francia y otros, gobernaron muchas Así partes del es. mundo y dominaron lo que era conocido como la sede de la civilización? Grecia, el día de hoy esas naciones están presentes, pero muy poca influencia en cuanto a su expansión, en cuanto a su geografía, pero también en cuanto a Bueno, cualquier otra cosa. Persia tendría una gran influencia En aquellos en el días. mundo de aquel tiempo, sí. Sí, pero disculpe, la pregunta que iba a hacer es si usted cree que hace 200 años estas naciones, y aunque estas no eran naciones malas a las que me estoy refiriendo, pero los poderes espirituales que Dios permitió que surgieran fue por la razón de que los Estados Unidos finalmente pudiera ser Bueno, veamos levantada. lo siguiente. ¿Cómo sería posible, fuera de que Dios lo haga, que los Estados Unidos, que acababa de convertirse en nación, pudiese derrotar el ejército más grande en el mundo en la batalla de Nueva Orleans, lo que Sí, garantizó nuestra soberanía? amén. Y realmente el ejército de Gran Bretaña acababa de derrotar a Francia, creo, y eran el Exactamente, sí. ejército más poderoso en el mundo. ¿Cómo es posible que una cantidad de hombres sin preparación, soldados dirigidos por Andrew Jackson, derrotaron a ese poderoso ejército que nunca había sido derrotado? Nunca habían sido derrotados en la batalla. Y aún él los derrotó, y no me refiero a que fue algo pequeño, él los derrotó totalmente. Entonces, ¿cómo fue eso posible sin que detrás de las escenas Dios Correcto. estuviese trabajando en la situación? Más Sí, sin embargo, exactamente. nos estamos enfrentando en nuestra sociedad a un ataque en la obra de Dios. Cuando esta nación fue establecida, la gente dice que Dios no tuvo nada que ver con eso. Y en su destrucción, uno de los temas principales, yo estudié la historia de Estados Unidos. Uno de los temas principales en el estudio de Estados Unidos fue la doctrina de Sí. destino manifiesto. Eso implica que Dios obró y se movió para establecer esta nación. Pero nuevamente, eso está siendo atacado hoy día. El principio de esta nación, miramos el proyecto 1619, Amén. eso va en contra a la verdadera historia de esta nación. Yo creo que en el mundo espiritual, que una batalla está sucediendo ahora mismo por estos Estados Unidos. Yo lo creo así. Sí, Y cómo o cuál será el resultado será determinado en gran manera por la condición de la iglesia. Y no tiene que ser con muchos, gracias a Dios. No tienen que haber muchos. La iglesia está en una condición realmente muy terrible. Pero si la Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y esos pocos que realmente conocen a Dios, y aten en la tierra lo que Dios ata en los cielos, y desaten en la tierra lo que Dios desata en los cielos, puede cambiar la situación, puede cambiarla. Pero aquí está el gran Gabriel, y realmente quiero mencionar lo que dije anteriormente cuando no lo expandí mucho, pero el Señor sabía que iba a traer a Alejandro el Magno. Y créalo o no, este era el comienzo de la era de la democracia en el mundo. Ese momento allí, cuando Persia vino a ser y Alejandro el Magno, En el ¿correcto o imperio no? griego, sí, señor. El primer avance hacia él. Así que, y a pesar de eso, realmente el ángel caído, que sería uno de los más poderosos en las tinieblas, que llegaría para ayudar a Alejandro el Magno, Dios sabía que iba a hacer todo eso. 200 años antes de que sucediese, Él sabía
que también el anticristo sería ayudado por ese mismo ángel caído, y todo eso estaba en la mente de Dios. Y Satanás tuvo que saber algunas cosas al respecto, propiamente porque él no quería que ese cambio sucediese. Hermano Swagger, es interesante cómo tiene que ver con la venida de Cristo, porque, como sabemos, Alejandro Magno conquistó al mundo arrasando con todo, creo que a la edad de 20 años, para los 25 años había conquistado a todo el mundo Murió a los conocido. 32 años. Sí, y de una manera muy horrible también. Pero el ver a Roma surgir al poder como lo hizo y verlo conectado a la venida de Cristo y así Realmente facilitando, siguió el imperio griego. facilitando realmente la palabra de Dios, que es otro tema muy interesante, como la derrota o la caída de Israel nos dio la Biblia hebrea y después eso se conecta a la venida del imperio romano que después nos da el Nuevo Testamento, el imperio Le griego. quiero hacer una pregunta a ustedes, específicamente a John, pero todos pueden contestar. Eso que está sucediendo actualmente en Israel, con la disposición de Netanyahu, quien yo considero que es un gran error realmente, grave error, lo que está haciendo Israel, pero eso depende de ellos, eso no depende de nosotros. Pero yo yo tuve la ocasión bueno, tenemos que ir a la pausa y luego voy a continuar con lo que estoy diciendo y ya volvemos, así que por favor, no se vaya. Estamos de vuelta. Hice la pregunta momentos atrás, antes de la pausa, si la disposición de Netanyahu, el primer ministro Netanyahu en Israel, eso tiene algo que ver con profecía bíblica. Todo lo que suceda con Israel tiene que ver con la profecía bíblica. A mí me invitaron a dar un discurso a un simposio judío en Washington en el 1985, creo. El primer ministro Netanyahu era la otra persona que iba a estar allí. En ese momento no era el primer ministro, fue antes de él tomar control de esa oficina. Y no estoy seguro si fue en el 85, pero cerca de esa fecha fue. Pero cuando yo salí de la plataforma y terminó aquella reunión, el primer ministro, quien iba a ser próximamente el primer ministro, estaba allí parado y a mí me llevaron a presentarme con él y así sucedió. Le di la mano y hablamos brevemente, tal vez por unos minutos solamente. Y yo pues me fui del lugar, iba a otra cita que tenía. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, este hombre va a tener una gran parte en Israel y su futuro. Eso fue lo que Dios me dijo. Como dije, en ese momento él no era el primer ministro, pero lo sería en poco tiempo ya. ¿Piensan ustedes, específicamente John, piensas que lo que está sucediendo actualmente cae en la categoría de lo que estamos diciendo acá? Que el Espíritu de Dios va a mover y reemplazar al hombre que va a estar en esa oficina o ya se termina. Lo que yo pienso es esto. Hace muchos años me intrigó Benjamín Netanyahu cuando leí su libro A Place Among the Nations, un libro que tenía que ver con Israel. Intrigante, muy interesante. Su padre, Bibi Netanyahu, escribió un libro muy extenso, tal vez de 1300 páginas, sobre la Inquisición. Dije todo eso para decir esto. Estos hombres no eran ignorantes de cosas que sucedían en el mundo. Aunque eran judíos antes de su servicio público, Netanyahu fue primer ministro de 1996 a 1999 y después regresó un segundo término y ha estado en la posición ya 10 años. Él ha sido 12 años. 12 años, gracias. Él ha sido el primer ministro de más larga duración en Israel, aún más que David Ben Gurion. Así es. Así El es. señor Yair Lapid, el que dice haber formado un partido de coalición ahora, está sucediendo esto hoy en día.
Y existe la posibilidad si el Knesset puede votar a favor de este gobierno ya formado, porque Benjamín no pudo formar un gobierno de coalición que es requerido para el Parlamento, él sería el próximo primer ministro. Interesantemente, en Israel también recientemente votaron para un presidente nuevo. Términos presidenciales son cada 7 años. Es más una posición simbólica, pero sí tiene algún tipo de autoridad. Así que Israel está pasando por cambios, pero la ironía es que estamos hablando de Persia, de acuerdo como Daniel lo veía, regresando 2500 años antes. Irán es esa nación persia. Le llamamos Irán, pero realmente tiene que ver más con lo ariano, que obviamente estaba en colaboración con Adolfo Hitler. Así que Irán ahora mismo y sus ayatolas, que son musulmanes, están hablando de la aniquilación y destrucción de Israel. Han estado financiando y ayudando al Hamas, esa organización terrorista que se encuentra en la banda de Gaza de Israel, y líderes de la banda de Gaza de Israel, o más bien del Hamas, están diciendo que la reciente lluvia de cohetes que acababan de lanzar no van a detenerse completamente, que van a continuar comprando cohetes, Irán está financiándolos y están detrás de lo que... No, estás equivocado. Los Estados Unidos... Sí, bueno, ya iba a llegar llegar a ese punto, iba a llegar a ese punto en un momento, tiene toda la razón. Así que ahora tenemos a ellos que dicen que hay una relación directa y colaboración con la que era llamada Persia y ahora es Irán, y el mundo prometió $1.000 millones para reconstruir la banda de Gaza al mismo tiempo que el Hamas estaba diciendo públicamente esto ante el mundo. Ahora, de estos $1.000 millones, los Estados Unidos representativamente creo que van a dar 200 millones de todo eso. ¿Para hacer qué? Para financiar una organización terrorista que no va a utilizar sus fondos para reconstruir, sino sus fondos para destruir a Israel, como se ha comprobado ya 2 veces. Permítanme decir eso de Benjamín Netanyahu. Yo creo que el Señor ha utilizado a este hombre dignamente. Creo que ha puesto a este estadista en la posición en la que está para atacar a los enemigos de Israel como Irán. Bajo la administración de Donald Trump, el presidente Trump pudo crear una relación para Israel con algunas de las naciones árabes musulmanas que fue favorable. A esto le llamó los acuerdos de Abraham. Esto permitió que países como Bahrein y países como Arabia Saudita y otros pudieran tener una relación con Israel similar a lo que Jordania estableció después de la guerra de 1973. Irán estuvo muy en claro contra que sí, de ello, ¿no? muchísimo, lo cual creó tensiones contra los musulmanes que estaban en esa liga que estaba cooperando y comenzando a desarrollar una relación con Israel. Lo que sucedió con Persia, o más bien con Irán, al apoyar al Hamas, y el Hamas ahora estando en contra de Israel, volvió a encender una relación musulmana muy difícil con Israel. Ahora dense cuenta del término musulmán porque los musulmanes, en cuanto a su liderazgo y la mayoría de sus eruditos históricamente, están en contra de Israel. Mahoma limpió a Arabia Saudita de todos los musulmanes antes de morir, y esa debería ser la tenencia para el resto de la tierra musulmana. Así que a los judíos no se les permitía vivir en Arabia Saudita. Ahora, al expandirse los musulmanes hicieron de los judíos siervos a través de una clase llamada Dihimi. Estoy dando un poco de educación para que la gente entienda el concepto entero, si no van a perder algunos puntos que quiero presentar. Así que ahora los judíos, que básicamente absorbidos y en su propia tierra Israel fueron esparcidos de ella después de la ocupación romana, y después los musulmanes se apoderaron de esa área del imperio bizantino y ahora es tierra musulmana. Así que todo musulmán, incluyendo ahora los de Irán que son chiitas y los que son de las otras partes del mundo musulmán que son sunitas, hablan de Israel. Israel ahora tiene esa ocupación en esa tierra y ellos los ven como ocupantes ilegales, no políticamente sino religiosamente. Entonces se está manifestando en el campo político, pero ahora lo que hace Irán es alterar esta nueva relación fundada que ambos Trump y Netanyahu pudieron crear con el mundo musulmán secular más amigable, que dicen, bueno, los israelíes no son tan malos, podemos crear negocios con ellos, podemos aprender de ellos, podemos obtener el éxito y la prosperidad que ellos tienen en nuestros países. Ahora lo que sucedió por el Hamas, con su simpatía, entre comillas, hacia los palestinos y por la exageración de Israel a los cohetes, ahora los israelíes se ven mal otra vez y su relación está siendo cuestionada, así que están siendo aislados. Una gran parte de la situación en esas naciones que acabas de mencionar, algunas de ellas querían establecer relaciones con Israel, Sí. pero hay un elemento
que no les interesa la prosperidad, quieren simplemente destruir a Israel. Eso es correcto. Es lo que Sí, señor. desean. Y cuando Correcto. nosotros les damos dinero, siendo alegadamente buenos con ellos, ese dinero principalmente va a comprar misiles para lanzarlos sobre Israel. Hace años lo que el ¿Correcto o Hamas no? hizo, sí señor, lo que hizo el Hamas hace años fue construir túneles muy sofisticados de concreto con el dinero que estaba llegando para permitirles entrar a áreas de Israel bajo tierra y cometer actos de terrorismo y asesinato también. Rápidamente regresaban a sus túneles. Israel pudo destruir en esta última campaña muchos de esos túneles. Ahora, ¿qué es lo que el Hamas va a hacer con el dinero que van a recibir esta vez? Sabiendo que sus líderes les están diciendo al mundo abiertamente que quieren destruir a los judíos. Sí. Si ese es el caso, ¿no vamos a creerles después de que lo han hecho ya muchas veces anteriormente? No es cierto que si uno va a Gaza, que las condiciones de vivienda son muy terribles. Terribles. Mas, sin embargo, ellos han recibido dinero muchas veces del mundo para mejorar eso, pero no ha sucedido. No, no. No, desafortunadamente no. ¿Y quién es este hombre que promueve o propone tomar el lugar de Netanyahu? Su nombre es Yair Lapid. Él es más un centrista. No está tanto hacia la izquierda, sino más centrista, lo cual significa que es un poco más moderado en su pensamiento, por lo menos es lo que se ha dicho de su historia pasada. Pero la pregunta es esta: si nos hacemos más moderados, solamente va a ser otra ocasión para que otros puedan obtener fortaleza y lo usen contra Israel. Porque cuando usted dice moderación, básicamente está diciendo que estamos dispuestos a comprometer aún posiblemente nuestra seguridad. Ahora, no quiero hablar por aquel hombre, pero ese es mi entendimiento de lo moderado se contra puede lo conservador en comprometer. Israel. No se puede negociar con estos individuos, especialmente terroristas. Y, desafortunadamente, esta administración presente de Joe Biden, junto con muchos representantes en nuestro Congreso, tales como Tlaib y la señorita Cortés y también Omar, que están promoviendo fuertemente los derechos palestinos, igualmente a los derechos negros aquí en Estados Unidos. Así que están aceptando y haciendo muy aceptable y, de hecho, no motines, sino reuniones de personas que están criticando a Israel en este país en las últimas semanas. Así es. Y hay oposición clara Así es. en algunos lugares. Bien, entonces, ¿por qué es eso? No tenemos nada nosotros que ver con los palestinos y nuestra situación con Israel. El gobierno trata de hacerla como que no es importante. Entonces, ¿por qué la ira está presente en tantos individuos? Como por ejemplo, en muchas ciudades en esta nación, si usted sale y escucha que su nombre es John Rosenstern, te abusarían, te maltratarían. Usted vio lo que sucedió cuando tuvimos el debate contra el erudito musulmán de LSU, de una de las mezquitas locales aquí. Él vino y cuando yo me presenté, él entró por la puerta con su grupo. Yo fui a saludarlo y le dije, yo soy John Rosenstern, bienvenido. Se me quedó viendo y me dijo, usted es judío, y se alejó. No quiso darme la mano y después él se agitó y se sorprendió cuando nos subimos a la plataforma y nos sentamos todos y él estaba delante de mí y él le dijo a usted, ¿quién es este señor? ¿Por qué está aquí? Usted le dijo, bueno, él es el que va a estar debatiéndolo a usted el día de hoy. Él estaba bastante sorprendido. Sí, pero ese es el odio. Sé que se nos está acabando el tiempo, pero es el odio multigeneracional e innato que algunos musulmanes tienen contra los judíos. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.